Mataron al hijo de un diputado morenista y Santiago Nieto anunció un megabloqueo a diversos cárteles del narcotráfico. Bienvenidos al Caporal del 20 de septiembre. ¡Comenzamos! Muchos han tachado estas imágenes de irresponsables, pero independientemente de ello, lo cierto es que son verdaderamente sorprendentes. Y esto es lo que... Dios, qué guapo, la parada más máquina. Está avanzando prácticamente a metro por segundo. Se trata del volcán de la isla de La Palma. Esto en España empezó a hacer erupción ayer, luego de más de una semana con diversos movimientos telúricos, con un enjambre de sismos, como se le suele llamar, que alertó precisamente de actividad volcánica, motivo por el cual fueron desalojadas 1000 personas de este lugar, un lugar en donde es habitado por 86,000 personas. Para dimensionar justo el tamaño de gente que tuvo que ser retirada hasta este momento, afortunadamente el volcán no ha cobrado ninguna vida. ¿Y cómo van las cosas en Tamaulipas? Hay muchas cosas que no podemos dejar de quitar el dedo del renglón, sobre todo ligadas al panista Francisco García Cabeza de Vaca, el gobernador. Consiguió finalmente la mayoría de votos necesarios de los ayuntamientos del estado de Tamaulipas para poder contar con escoltas y con vehículos blindados con cargo al erario para que lo protejan por al menos 6 años una vez que deje el cargo de gobernador. Era necesario, luego de que fue aprobada esta propuesta en el Congreso local, en el Congreso de Tamaulipas, era necesario la mitad más uno de los votos de los ayuntamientos, lo cual consiguieron hoy los panistas, y pues este cambio se realiza a 10 días de que lleguen los nuevos diputados locales. Actualmente el Congreso de mayoría panista y la nueva legislatura estará conformada por mayoría morenista. Y en este mismo contexto, el Congreso saliente, antes de que dejen el cargo, pues también pretende mantener en el cargo al fiscal del estado Irving Barrios Mojica, mantenerlo de aquí al año 2027 con la posibilidad de que se reelija, y también poniendo un candado para evitar que el próximo Congreso, la próxima legislatura de mayoría morenista, que entre en funciones en 10 días, pueda remover al fiscal del cargo. Así las cosas en torno del gobernador, acusado por cierto de lavado de dinero y delincuencia organizada, aunque goza de amparo que evita que sea detenido. Otro gobernador opositor a la Federación, Silvano Aureoles de Michoacán, informó hoy que interpuso finalmente una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos por la violación por la presumible violación de derechos humanos y ciudadanos, y por la discriminación ante la negativa del presidente Andrés Manuel López Obrador de darle audiencia, de recibirlo, de escucharlo. El michoacano insiste que el crimen organizado intervino en las elecciones de hace un par de meses, lo cual inicialmente quiso exponer ante el presidente de la República, pero como no fue recibido, lo denunció ante organismos internacionales y finalmente ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya había anunciado en días pasados que iba a hacer esto, pero la queja finalmente fue interpuesta hoy. Ahorita tengo que estar a la 1 en la Oficina de Derechos Humanos. ¿Y te van a recibir? Espero que sí. Quiero que escuches este breve fragmento de esta canción, presumiblemente dedicada al Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación. El equipo 77, mis muchachos, damos la vida por ti. Los intérpretes de esta canción son Mario Lemus y su Código 7 y la banda Puro Grullo. En específico, el grupo Mario Lemus y su Código 7 era encabezado por un joven de 20 años de nombre Mario Alberto Lemos, hijo del diputado morenista Arturo Lemos, a quien estás viendo en pantalla. Él es diputado local en el estado de Jalisco. Bueno, ayer el joven de 20 años, el que encabezaba este grupo, fue asesinado en el Panteón Recinto de La Paz, en el municipio de Zapopan. Asesinado a tiros cuando fue a dejar flores a su abuela. Según la hermana de la víctima,
hija del diputado morenista, pues el joven fue asesinado por personas alcoholizadas, armadas, que estaban en el panteón. Y se incomodaron con la presencia del joven y lo asesinaron a tiros. Esto según la hermana de la víctima. Sin embargo, testigos aseguran que el ataque fue cometido por personas a bordo por cuatro personas a bordo de un automóvil, quienes lograron huir tras el ataque. Y la Fiscalía del Estado de Jalisco también anunció ayer que se trató de un ataque directo. Sin embargo, hoy las autoridades no han dado más detalles sobre este caso, el cual continúa siendo investigado. El equipo 77, mis muchachos, damos la vida por ti. Y llegamos al tema principal, no sin antes quiero hacer una aclaración sobre la imagen miniatura de este video. El dinero que ves del lado derecho no es el dinero congelado, es una imagen ilustrativa. Considero bastante importante destacarlo. Ilustrativa sobre el tema, porque el congelamiento de cuentas, eso sí es una realidad. Hoy, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, ha revelado una serie de bloqueos de cuentas bancarias que afectan a presuntos integrantes de diversos grupos delictivos, incluidos cárteles del narcotráfico, de personas o de grupos delictivos, las cuentas bancarias, con presencia o con movimientos en el estado de Jalisco y en el estado de México. Esto lo dio a conocer el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera vía Twitter y aseguró que son cuentas bancarias 186 en total, y que el acuerdo del bloqueo fue emitido hoy mismo, resultado de trabajo de diversas instancias, obviamente de la Unidad de Inteligencia Financiera, también del Gabinete de Seguridad Federal, de Fiscalías Generales de diversos estados, así como de Secretarías de Seguridad Pública estatales. Todos contribuyeron en el intercambio de información que hizo posible que la Unidad de Inteligencia Financiera pues considere necesario y pudiera concretar esta intervención de cuentas bancarias. Ahora bien, los afectados con las medidas son, por parte del Estado de México, 127 entre personas y organizaciones ligadas o presumiblemente ligadas a el cártel de Tláhuac, el cártel del Golfo, el cártel Jalisco Nueva Generación, Guerreros Unidos, la familia michoacana, el cártel Nuevo Imperio, los Beltrán Leiva, la nueva empresa o cártel del Diablo, la nueva familia, los Popoca o los Mutiladores, los Peñafiel, los Cano o los Palma, los Caballeros Templario, la Unión Tepito. Y en cuanto al congelamiento de cuentas ligadas o presumiblemente ligadas a operaciones en el estado de Jalisco, corresponden a 57 personas u organizaciones señaladas con el cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Juárez, los Queenies, los Matacetas, la Nueva Plaza y el cártel del Pacífico. Debo también de hacer una aclaración. El hecho de que las cuentas sean congeladas no quiere decir que las personas afectadas o las organizaciones afectadas sean ya culpables, sino que hay indicios de actividades delictivas y como medida preventiva la Unidad de Inteligencia Financiera decide bloquear las cuentas en lo que se desarrolla un juicio que se permita determinar si este congelamiento pues será definitivo como parte ya de un aseguramiento de decomiso, o pues si consideran que no hay culpabilidad, no hay vínculo entre las personas y organizaciones afectadas con estos grupos delictivos que te acabo de enlistar. Este fue el tweet de Santiago Nieto con el que pues empezó justo a abordar todo este señalamiento. Te lo muestro en pantalla, no sin antes agradecer a los miembros de este canal. Gracias por su apoyo, por hacer posible con sus aportaciones mensuales mis estudios de maestría en periodismo. En verdad, muchas gracias. Tú puedes ayudar a mejorar este canal con su contenido con una membresía. Al lado del botón de suscribirte, ahí está el botón de únete. Dale clic allí para que leas en qué consiste. Y nuevamente, muchísimas gracias. Nos vemos mañana con más información. Te dejo el tweet. Me despido justo con el tweet. Gracias.